Las escuelas lancasterianas en México, por Ana Lorena Hernández Delgadillo. Crisis educativa. La educación en México no siempre fue como la percibimos hoy en día, pues tras la finalización de la Guerra de Independencia, México se encontraba muy debilitado y la educación se encontraba en completa crisis. México buscaba una manera de hacer crecer el país en un periodo que era bastante complicado, donde la economía estaba prácticamente por los suelos y los recursos con los que contaba eran casi nulos. Y es aquí donde surge un método educativo que se adapta a las necesidades de nuestro territorio, es decir, la escuela lancasteriana. Pero, ¿qué es la escuela lancasteriana? Joseph Lancaster fue en inglés que a principios del siglo XIX idea un sistema de enseñanza que no requiere de mucho dinero, de maestros ni de útiles. El método de enseñanza lancasteriano o de enseñanza mutua es aquel en que los alumnos más preparados fungen como monitores y enseñan a los otros alumnos. En México, el método de enseñanza mutua permitía que los niños aprendieran lealtad ante un país que estaba en completa crisis. La Compañía Lancasteriana. En 1822, en México, se funda la Compañía Lancasteriana por 5 hombres provenientes de la Ciudad de México. Esto con el fin de promover la educación primaria entre las clases pobres, que era prácticamente todo el país, en la cual se podía enseñar a muchos alumnos al mismo tiempo por un solo maestro, pues solo un maestro podía enseñar hasta 1000 alumnos con ayuda de los monitores. Las características de la escuela lancasteriana en México. El aprendizaje. La escuela lancasterina basaba su metodología en la enseñanza mutua, en donde los alumnos más preparados o más aventajados tenían la labor de fungir como monitores y estos a su vez eran guiados por el director, que antes de iniciar clases preparaba a estos monitores para que ellos presentaran la clase a los demás alumnos. El aprendizaje se basaba en la repetición y la memorización, donde se estimulaba al estudiante a través de premios y castigos según fuese el caso. Era una doctrina casi militar, pues se permitía azotar a los niños que no cumplieran con los lineamientos y premiar a los que se portaban bien con medallas. También se solía mucho etiquetar a los estudiantes, pues se le ponían cafetes con leyendas como travieso, bueno o malo, dependiendo del caso. Las materias. Entre las materias que se impartían en la escuela lancasteriana era la lectura, la escritura, la aritmética y la doctrina cristiana. La religión fue muy importante en la educación durante la escuela lancasteriana, formaba parte de ella y se enseñaba en las escuelas. Los materiales didácticos que se utilizaban eran pizarrones y cajillas de arena. En estas cajillas de arena los alumnos podían escribir y borrar letras y números. Los alumnos más adiestrados hacían uso de plumas de ave y papel de maguey y se reservaba únicamente para ellos debido a su alto costo y el bajo presupuesto de la escuela. También la escuela lancasteriana miraba a los estudiantes como una herramienta para concientizar y mejorar las condiciones de vida en el país y tomaba muy en cuenta la disciplina.
El rol del maestro era como se dijo antes, era de enseñanza mutua, donde un director enseñaba a los monitores y estos replicaban el conocimiento en los demás estudiantes. Para finalizar esta presentación, me gustaría hablar del impacto que tuvo la escuela lancasteriana en México. México, después de la independencia, estamos hablando de un México independiente, se enfrentaba a muchos retos y la escuela lancasteriana marcó un periodo muy importante para la historia de la educación. Yo considero que tuvo un impacto positivo, pues ante un México que se enfrentaba a un periodo posguerra, se miraba este tipo de educación como una solución para centralizar el poder y para poder hacer sentir a los mexicanos pertenecientes a su país, para hacer nacer sentimientos patrióticos. Creo que fue una alternativa muy eficaz ante la economía y todo el periodo que estaba atravesando México ante su crisis. Considero que una de las más grandes ventajas fue la alfabetización masiva, porque la educación lancasteriana hizo que el gobierno tomara la educación en sus manos. Considero que una de las grandes desventajas fue que las mujeres no tenían voz ni voto, no podían estudiar aún. También considero que la educación debía de haber sido laica desde ese momento, pero se miró a la religión como una parte importante para unificar el país. Considero que la escuela lancasteriana se puede adaptar a las nuevas necesidades. Por ejemplo, en la actualidad, ante la educación que se recibe en las comunidades indígenas, donde los maestros merman y prácticamente la educación está olvidada, se puede adaptar mucho a esas necesidades. Se puede hacer muchísimas cosas con esta metodología de enseñanza mutua, más sin en cambio creo que se debe de planificar y puede ser una gran ventaja, o se puede mirar como una oportunidad. Por mi parte sería todo, espero les haya gustado mi presentación y me despido de todos, dejo referencias en este mismo documento, muchas gracias. Por Ana Lorena Hernández Delgadillo, para la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Gracias.